Buenos días, saludamos con un fuerte abrazo a todos los que están conectados. Es hermoso estar en esta mañana, muchos aquí, muchos congregados a través de la tecnología, pero saber en esta mañana que estamos todos congregados en Cristo es realmente un gran reposo para nosotros, un gran deleite saber que cuando Dios mira la tierra no mira geografías, no mira naciones, no mira idiomas, mira a su Hijo y nos encuentra ahí en Él. Qué hermoso poder celebrarlo juntos esta mañana y entender que hemos sido constituidos una familia en Cristo. Somos la familia de Dios en la tierra. Y justo de eso quiero hablarles esta mañana. Quisiera que podamos reflexionar juntos acerca de la realidad de nuestra vida como familia. Y les quiero ser bien sincero porque el que avisa no traiciona. No vamos a ir por el lado tradicional, por donde nos solemos meter cuando uno habla de familia. Cuando nos metemos a hablar de familia, generalmente uno mira la historia, deja principios para tener una familia mejor y demás. Creo firmemente que en este tiempo el Señor nos está llevando a una mayor exactitud en las cosas que estamos viendo, el haber tenido acceso al entendimiento del propósito eterno, al entender más exactamente el nuevo pacto en el que estamos hace 2000 años, que fue establecido en la cruz y que opera hoy, la verdad presente, como decía Fabián. El haber entendido un poco más el Evangelio como la persona misma de Cristo que opera en nosotros, nos pone una plataforma que nos desafía, nos pone ante una demanda, y creo que cada uno de nosotros en este tiempo, los que están en las conexiones, los que estamos aquí, los pastores, qué hermoso verlos, estamos teniendo esta fuerte demanda de una mayor exactitud en lo que Dios dice, en lo que Dios diseñó, en lo que es el origen, de dónde venimos. ¿Por qué digo esto? Porque hace 24 años más o menos estoy trabajando en mi profesión como psicólogo especializado en familia. Y claramente, ¿qué hace un psicólogo, qué hace un consejero, un pastor en la pastoral? Es revisar la historia. Y esta mañana la idea es hablar un poco de familias que expresan su nombre. Está claro que todos expresamos algo como familia. Si yo tengo la gracia de estar esta mañana con mis 2 hijos aquí, con mi esposa, y si ustedes le preguntan a ellos dicen, bueno, mi papá es David, Firman, Denise, ¿sí? Podemos hablar de los abuelos, ¿sí? En mi caso, mi abuelo Firman, papá de mi papá, se escapó de Europa en la Primera Guerra Mundial y perdimos el hilo de la historia. Yo no puedo llegar más que hasta ahí. Lo cual, si nos metemos en el plano, imagínense, constelaciones familiares, buscar maldiciones, herencias, iniquidad y todo ese camino, se me complica un poco, ¿no? Gracias a Dios no lo necesito hacer, pero lo saco a modo de reflexión para que entendamos por dónde solemos ir. Si yo fuera, no sé, Seba o Valen, digo, bueno, mis papás son Fabián y Silvana Liendo, y tengo unos abuelos como Jorge y Norma, imagínate, uno representa un nombre y hasta se infla un poco, aunque todo es por gracia y somos vasos de barro, pero el ser humano suele inflarse un poco, ¿no? A veces de más, y el Señor nos tiene que tratar después para bajarnos un poco. Pero ¿qué pasa si yo tengo una familia con la que no me identifico o tengo un nombre que no quisiera tener? Porque cuando empezamos a hablar de expresar algo, estamos hablando de algo que viene de atrás. Y hoy estamos teniendo más claridad y más luz acerca de que Dios en Cristo nos devolvió a un origen. El problema con el que nos encontramos, y por eso arranqué por el lado de la profesión, es que cuando uno empieza a mirar para atrás, ¿dónde defino mi origen? Porque yo puedo definir mi origen en mi abuelo Esteban, que llegó a Argentina a sus 18 años, allá por el año, 1918. O puedo definir mi origen en un momento traumático como haber perdido a mi hermano de 19 años en el año 93 en un accidente automovilístico. O puedo definir mi origen como ese cambio, ¿no? Algo comenzó en ese momento, ¿no? Puede ser bueno o malo. Puedo definirlo como el momento que me hice uno con Cristo.
nací de nuevo. Pero ¿qué sucede si en el camino el Señor nos mete en una especie de nuevo nacimiento? Como muchos hemos experimentado, yo puedo identificar a los 8 años cuando me uní a Cristo la primera vez. Pero tranquilamente, y podemos con mi esposa identificar el año 2016, por ejemplo, como un año clave en nuestra vida, que definió un antes y un después, entendiendo en primer lugar Colosenses 1, que Cristo está en nosotros y no fuera de nosotros. Fue una explosión del cerebro, imagínense para mí como psicólogo, entender lo que significa el mismísimo Dios con su plenitud en Cristo y Cristo en nosotros, operando desde adentro y no desde afuera. Una revolución, fue un año tremendo. Yo casi les podría decir que volví a nacer de nuevo en el año 2016. ¿Dónde pongo mi origen? Entonces, como familias necesitamos, y quisiera que juntos podamos tomar el desafío esta mañana, de hacer un pequeño recorrido hacia atrás y poder encontrar el origen más exacto que el Señor quiere que veamos. Porque, miren, depende de dónde yo tenga puesta la mirada, es cómo voy a gestionar mi vida. Si yo vengo de mi origen como una situación traumática o tengo problemas con mis padres o mi papá, claramente mi gestión de ahí en más define un camino totalmente equivocado que no es el que Dios pensó para mí. Entonces, miren, Jesús es nuestro ejemplo. Jesús viene a la tierra, el Cristo eterno, ¿no? Encapsulado en un bebito humano, lo cual para mí es una tremenda locura. No sé si usted toma dimensión de lo que significa que Dios tome ese altísimo riesgo de poner a su propio mismísimo hijo encapsulado en un bebito 100% dependiente de un papá y una mamá, común y corriente como nosotros, para que lo encaminen, para que lo entrenen, para que lo formen en esa hermosa institución de Dios que es el matrimonio, que es la familia, con normas, con leyes, con una serie de como un puente, ¿no? La baranda, poniendo la baranda del puente para que el niño que está siendo formado en esa casa sea nutrido, sea cuidado y sea preservada su vida por causa de la necesidad de la multiplicación de lo eterno en las generaciones. ¿Ven lo que significa? O sea, Dios se arriesgó a poner su propio hijo en un matrimonio. Ahora, ¿es riesgo o es que Dios confía en su diseño? Porque de nuevo, si empezamos a hablar del origen y yo defino mi origen en alguna situación traumática, muy probablemente a partir de esas malas experiencias yo tenga la tentación a definir y muchas veces hasta anular el diseño. Por ejemplo, el matrimonio. O por ejemplo, la familia. No quiero tener hijos porque mira cómo está el mundo. No, si mi papá fue así, yo no voy a correr el mismo riesgo, no voy a traer al mundo hijos para que vivan lo que yo viví. Pero de repente me encuentro con el Salmo 127, que Dios me dice que los hijos son una flecha, una saeta en manos del guerrero. O sea que la flecha está destinada a ser la extensión del guerrero para llegar a donde el guerrero no llega. O sea, sería casi como el opuesto desde la perspectiva de Dios. En vez de mirar el mundo y decir no quiero tener hijos, miro lo eterno y digo que se agarre el mundo cuando suelte mis hijos. Es justo al revés. Claro, pero si no tengo la perspectiva correcta, no miro el lugar correcto, voy a tener problemas. Por eso en esta mañana quisiera que vayamos viendo un poco y vayamos haciendo como una especie de ir hacia atrás en la historia. Jesús, decía recién, es nuestro modelo. Él viene y se presenta. ¿Cómo se presenta? Como el Hijo de Dios, ¿no? O lo empezaban a reconocer algunos como el Hijo de Dios. Sí, armó un tremendo lío, ¿no? Porque a él lo conocían como el hijo del carpintero. ¿Ven? Orígenes. ¿De dónde venís? ¿Quién es tu papá? ¿Qué nombre representás? ¿Puede salir algo bueno, no? Hasta minimizaban el lugar de donde había salido la familia que su nombre representaba. Y ahí de nuevo tenemos dos perspectivas. Yo puedo ver algo muy bueno en la palabra el hijo del carpintero o puedo ver algo muy malo. El hijo del carpintero, yo puedo identificar quién fue su papá, cuánto tiempo le dedicó, que estuvo presente, no estuvo presente. O puedo identificar el hijo del carpintero como para menospreciarlo. Ven que yo no me puedo, y este es quizás
la mayor falla que encuentro en todo lo que es la sabiduría humana, porque nunca llegamos realmente a definir con exactitud algo. Yo estoy todos los días en mi consultorio y a veces me vuelvo loco a tirabuzón tratando de sacar de un alma de una persona lo que realmente le pasa. Encontrar con exactitud lo que el alma está escondiendo, lo que el alma no quiere decir, lo que en realidad le duele. Le pasa algo, presenta algo como síntoma, pero en realidad su problema es otro. Tenemos que llevar a hacer un trabajo para descubrir cuál es el verdadero problema. Pero miren, nosotros estamos en Cristo, tenemos la asistencia del Espíritu Santo, tenemos acceso a mucho más que lo que la sabiduría humana nos ofrece. Entonces, encontramos a Jesús representando un nombre y Él, me gusta que en varias ocasiones ustedes se pueden acordar, no voy a mencionar porque hay muchos textos, hoy me salió esto de leer muchos textos, los vamos a ir viendo algunos, pero algunos los voy a mencionar nada más. Y ustedes pueden ver en la historia de Jesús. Él en muchas ocasiones utilizaba las Escrituras para recordar lo que se había dicho. Pero también en muchas ocasiones Él dijo, en el principio no fue así. Es muy importante ver eso, porque yo puedo tomar parte de las Escrituras y definir un origen. No sé, el pueblo de Israel en Egipto, Abraham, Noé, y definir orígenes de ciertas cosas. Pero Jesús a veces iba más atrás y hablaba de un principio. Y esto generaba mucho lío con sus colegas de la época, ¿no? Y sobre todo en el ámbito religioso, porque rompía muchas estructuras. Ellos estaban, el pueblo de Israel, el judío y sobre todo el religioso, estaba muy afirmado en su origen, tanto Moisés como Abraham. Ahora, escuchen esto. Jesús en un momento, por ejemplo, en Juan 8:44, Él les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. O Jesús es un tremendo maleducado, un desubicado, o Él está viendo un origen que ellos no están reconociendo. Ellos se consideran hijos de Abraham, hijos de Moisés. Y Jesús le dice, no, muchachos, ustedes son hijos de su papá es el mismísimo diablo. Claro, Jesús estaba viendo el origen, estaba viendo la desobediencia del primer Adán, estaba identificando en su interior esa mezcla del humano con la serpiente, la naturaleza de la serpiente mezclada en el ser humano. ¿Ven? Jesús está hablando de un origen anterior al que ellos consideran, inclusive con orgullo consideran su origen. Y Jesús los tiene que confrontar. Pero hay una confrontación interesante. Síganme porque estamos hablando siempre de familia. No pierdan el eje porque parece que no estamos hablando de familia, pero estamos hablando de familia. Somos parte de la familia de Dios, somos aquí muchas familias, en casa también muchas familias, que conformamos esta gran familia de Dios en la tierra. ¿Sí? La familia es la célula madre de toda vida social y es la célula madre de la iglesia. La iglesia son personas y esas personas viven todos los días adentro de una casa, adentro de una familia. Ahora miren, en Juan 5, les voy a leer desde el 43, 2 versículos antes que creo que no lo van a tener ahí, pero miren cómo Jesús dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Jesús tiene muy claro de dónde viene, cuál es su origen, quién es su papá. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. No me voy a meter mucho acá, pero miren, Jesús no es nada suave. Jesús está yendo a la médula de la cuestión y les dice, ¿cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? En otras palabras, Jesús le está diciendo, ustedes están buscando su propia gloria, como cualquier ser humano en Adán, ¿no? Que buscó su propia gloria. Y Él les reconoce esta actitud a los líderes religiosos, diciendo, ustedes están buscando su propia gloria. Versículo 45, pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, y Él apela a su origen. Porque ellos lo reconocen como el libertador, ¿no? El que les dio la ley, la Torá, las tablas de la ley. Ellos se las sabían de memoria, podían recitarla de principio a fin. Y Él les dice, yo no los voy a acusar. Entonces no se preocupen. Pero Moisés sí los va a acusar. El que ustedes consideran uno de sus orígenes. Si le creyeran en quien tienen puesta su esperanza, dice él, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí,
porque de mí escribió él. O sea, Jesús los está confrontando. Muchachos, ustedes consideran que tienen un origen, pero ni siquiera entienden acerca de ese origen que ustedes consideran, de quién habló ese origen. En realidad, Moisés habló de mí. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomio, está mencionando Jesús aquí. Y él está diciendo, en todos esos libros ustedes me encuentran a mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer a mis palabras? Pueden leer todo el capítulo porque él los confronta fuerte. Ustedes leen las escrituras porque consideran que les va a dar vida eterna, pero ellas hablan de mí. Yo, el testimonio que tengo es el de mi papá. O sea, él está apelando fuertemente a las evidencias y confronta lo que ellos consideran su evidencia. Y quiero, por favor, que tengas tu espíritu abierto en esta mañana, porque el Señor nos va a confrontar con amor, pero con firmeza en esta mañana, acerca de lo que cada uno de nosotros consideramos como origen en nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestras familias. Porque te puedo asegurar que si en esta mañana vemos claramente cuál es nuestro origen, toda nuestra vida está resuelta. Y todo nuestro futuro, todo lo que vengan las generaciones, vamos a poder ofrecerles una exactitud mayor, vamos a poder dejarle no como herencia una congregación o un nombre, un apellido, aunque es bueno, claro que es bueno poder tener el testimonio y que nuestros hijos estén tranquilos, que nosotros tenemos un buen testimonio que nos precede, pero es mucho mejor que nuestros hijos reciban de nosotros un evangelio más exacto, una exactitud mayor en cuanto a dónde estamos parados, quiénes somos, quién es nuestro papá, cuál es nuestro lugar como colaboradores en el propósito eterno de Dios, para que como familia podamos acercar brechas. Miren, yo estoy feliz en esta mañana. Yo tengo 50, voy a cumplir en un par de semanas 50 años. Mi hijo mayor está aquí, tiene 20 años. Él me lleva 30 años de ventaja. Lo que yo puedo compartirles hoy, él lo está entendiendo a sus 20. Ana Paula tiene 17. Me lleva más de 30 años de ventaja. Estamos achicando la brecha entre las generaciones. En vez de perder generaciones como perdimos 2000, se empiezan a acercar. Y podamos empezar a entender lo mismo. No, papá y mamá comprometidos con el Evangelio y los hijos no queriendo saber nada con el Evangelio, todos amando lo mismo, todos comprometidos con lo mismo. Estamos en el mismo negocio, que es representar el nombre sobre todo nombre. No nos representamos a nosotros mismos. Ahora, este es un origen, el de Moisés, que todo judío consideraba. Ahora, interesante cómo Pablo, un judío, y Pablo hace es impresionante ver lo que Pablo define como su origen. En varias ocasiones él habla de varios orígenes hasta que llega al origen, al verdadero. Y Pablo, como un buen judío, siendo judío, él escribe una carta a los Gálatas. Y se mete acá en una cuestión tremenda con esta cuestión del origen. Porque todo judío estaba muy orgulloso de quién era y de su origen, y dejaba fuera todo el que no fuera judío, que las escrituras llaman los gentiles. Todas las otras naciones no son nadie, nosotros somos el pueblo de Dios. Y ellos definían su origen en Abraham, luego pasando por Moisés y todo lo que conocemos de la historia, ¿verdad? ¿Estamos bien? Cualquier cosa, igual estoy tranquilo, está Fabián aquí, después en la próxima reunión va a corregir todo lo que... Pero miren lo que Pablo dice, y me encanta porque Pablo muchas veces es muy, muy suave, pero muchas veces es muy firmemente confrontativo. Y él les dice en Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Pablo acá mete una cosa, muchachos, hay más que ustedes descendiendo de Abraham. Si ustedes se acuerdan, lean el último capítulo del libro de los Hechos. Pablo ya está preso, está en prisión domiciliaria, últimos días de su vida, y él recibe en esta casa a gente que viene a querer hablar con él, ¿no? Y él le dice algo muy fuerte, les dice, ustedes no recibieron esto, pero los gentiles sí lo van a recibir, ellos sí van a escuchar. Y hablaba del evangelio del reino, hablaba de Cristo. Solo lo recuerdo ahora porque él venía hablando de esto, y él dice esto, los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe.
En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. O sea, Pablo vuelve a este origen. ¿Ustedes consideran a Abraham su origen? Ok, miren, ¿saben qué? Abraham era un no judío, Abraham era un gentil. Dios lo elige y en él hay una promesa que no es solo para ustedes, es para todas las naciones. Y él les dice, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Versículo 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. O sea, Pablo acá mete un gran problema. Porque estamos hablando del origen y nos acaba de meter a nosotros acá. ¿Cuál es mi origen? Pablo acaba de llevarme hasta Abraham. Y yo le puedo asegurar que usted y yo en lo cotidiano nunca nos acordamos de Abraham. No somos conscientes de quién heredamos, de dónde viene nuestro origen. El tema es que aquí no termina la cuestión. La luz del Señor va en aumento, así como en Pablo, en nosotros. Y el Señor nos va mostrando que hay más, hay origen más atrás. ¿Y por qué es tan importante entenderlo? Porque todos los días escucho gente hablando de lo que le pasó hace 3 años, hace 5 años, llena de veneno. Como decía David, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hay gente que no habla de lo que le pasa y lo tiene por dentro hirviendo como un volcán. Y termina arruinando su vida, arruinando su matrimonio, arruinando sus hijos. Porque no estamos mirando al lugar correcto. Claro que no menospreciamos la historia y trabajamos colaborando con las personas para que puedan sanar su historia. Pero no en el sentido de que vamos a buscar a ver cómo lo sanamos. Porque cuando miramos al lugar correcto ya está sano. Ya está resuelto porque en Cristo todo fue hecho nuevo. Y yo les puedo asegurar que si ustedes el domingo pasado tuvieron un mal encuentro familiar, ustedes están mirando ese día y están con una cosita acá adentro. Pero el Señor nos quiere hacer mirar mucho más atrás. Porque esto es lo bueno del Evangelio. El Evangelio no tiene promesas hacia adelante. El Evangelio es una realidad ya consumada que cuando yo miro, la vivo, la entiendo, la disfruto y vivo para adelante, pero desde una realidad ya consumada. No estoy esperando que algo suceda. Estoy entendiendo lo que ya sucedió. Pero de nuevo, si yo no miro como familia, como matrimonio, no miro a esta realidad consumada, voy a mirar la historia. Y ahí tenemos para ser dulce, porque cada uno tiene 1000 historias diferentes. Y pregúntenle al humanismo o a las disciplinas humanas que tratan de colaborar con que el alma sea sanada, de diferentes maneras entrándole a los problemas y en realidad nunca terminan por resolverlo. Porque lo único que resuelve mi verdadero problema es que mi alma mire el lugar correcto, que gire y mire al verdadero origen, mire mi verdadera identidad, mire qué nombre represento como persona, matrimonio y familia. Muchos de nosotros podemos definir nuestro origen cuando nacimos. Nací en Alem, Misiones, aborigen de por allá, por el noreste, y puedo definir mi origen ahí. O puedo ir para atrás y entonces nos escudamos en la sangre europea y queremos justificar nuestro mal carácter con que venimos de Europa, ¿no? Pobres los europeos. Le echamos la culpa de nuestra carne, ¿no?, a las descendencias. Pero en realidad, Pablo también hizo esto. Pablo dice en Gálatas capítulo 1, ustedes ya estaban enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, y él habla de su antes y después, de la furia con que perseguía la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Ven que él está hablando de sus orígenes, de quién era él. Lean Filipenses 3, él representaba un nombre importante. Pablo no era cualquiera. Él era fariseo de fariseo, había estudiado con los mejores, tenía vínculo con lo mejor del liderazgo religioso y tenía vínculo con los políticos romanos de la época, al punto que él tenía
autorización legal para moverse libremente por una nación sitiada por otra nación para perseguir y matar personas. Pablo no era cualquiera. Y Pablo se presenta como, cuando era lo más de lo más. Pequeño detalle. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Si ustedes recuerdan, en Hechos 22, él dice, yo iba camino a Damasco, con celo de Dios, él encima creyendo que lo estaba haciendo para el Señor, ¿no? Hasta que en un pleno mediodía con el sol al máximo, ve una luz mayor a la del sol y ve a Cristo. Y él empieza a definir un origen en ese día camino a Damasco. Pero aquí a los Gálatas, más adelante, escribiendo esta carta, le está diciendo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo, para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Pablo empieza a crecer en la exactitud de lo que él ve como su origen. Un día él puede decir, yo iba camino a Damasco y ahí comenzó mi encuentro con el Señor, marcó un antes y un después en mi vida. Y ese es mi origen en Cristo. Pero aquí escribiendo los Gálatas, él define su origen como haber sido elegido en el vientre de su madre. Evidentemente él empieza a crecer en la exactitud de quién es y de dónde viene. Ahora, nosotros también podemos hacer esto mismo. Y si vamos para atrás en la historia, recién vimos el pueblo de Israel llega a Abraham. Si nosotros vamos más atrás, tenemos la luz del Génesis 1 como nuestro origen, el origen humano. Y es muy importante, no voy a ir por ese camino hoy, pero necesitamos entender, y yo les animo a volver a leer y a estudiar Génesis 1, 2 y 3, una y otra vez en oración, con hambre, con deseo que el Señor nos muestre todo lo que hay ahí, porque realmente hay una cuestión importantísima de estado en Génesis 1. Dios decide poner un representante en la tierra en su lugar, esa autoridad representativa. Y Dios instituye, establece su gerente, su representante, su autoridad representativa en la tierra, un matrimonio. Y se ve claramente ahí en el Génesis los únicos dos principios que operan en la tierra, o el principio de obediencia a la autoridad de Dios, o el principio de rebelión de Satanás. No hay término medio. Y entonces Dios crea este ser integral que puede tener comunión con Él, espíritu, alma y cuerpo, y crea esta hermosa institución, matrimonio y familia, con el diseño de preservar vida, de proteger, de cuidar, de nutrir, y les dice multiplícate. Hay cosas tremendas en ese origen. Pero necesitamos entender que el origen es aún más atrás. Porque yo puedo entender, y es bueno que entendamos, y es tiempo que como iglesia entendamos nuestro origen en el primer Adán. Y que entendamos qué sucedió, y que entendamos lo catastrófico y cósmico que fue la desobediencia. Porque en Génesis 3 vemos el comienzo, el origen de una humanidad corrupta, de una humanidad desconectada de Dios, de una humanidad que busca su propia gloria, su propio placer, que busca funcionar independiente de Dios, apoyada en su propia sabiduría y en todos los criterios que son una ensalada, que es el alma humana, que es un potro salvaje indomable. Si nosotros no entendemos qué sucedió en el origen, no entendemos qué se recuperó en la cruz. Y claramente Cristo vino a recuperar lo que se había perdido. Ahora, ¿cómo vamos a saber lo que se perdió, lo que se recuperó, si no sabemos lo que se perdió? Y ahí tenemos en el Génesis la necesidad de entender todo esto. Necesitamos entender que en la cruz Cristo nos devolvió al origen. Su hermano tiene el soplo de la vida de Dios en su interior. Es espíritu, alma y cuerpo, pero cuando muere se desconecta espiritualmente. Muere espiritualmente. Para Dios, desde la perspectiva de Dios, está muerto. El ser humano puede tener deseos espirituales mezclados con el alma, pegada al alma y el espíritu, no la puede identificar. Y el mundo está lleno de una búsqueda espiritual equivocada por el camino equivocado, tratando de entrar por la puerta equivocada. El matrimonio, se empiezan a echar la culpa el uno al otro. La institución matrimonio, como Dios la pensó y la diseñó, se perdió en el origen.
El Edén como ese ámbito donde todo está provisto, todo está resuelto, ese ámbito de bendición donde yo estoy pleno solo por tenerlo a Él, se perdió en el origen. Y la cruz nos viene y nos devuelve ese origen. Hoy vuelvo a ser un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Hoy vuelvo a poder ver el matrimonio como algo mucho más que solo dos personas que tienen hijos, sino como una hermosa institución que tiene una gran, altísima responsabilidad institucional, que es cuidar y preservar la vida de las generaciones. Matrimonio que tiene la posibilidad de reflejar realidades espirituales, como por ejemplo dice Efesios 5, el apóstol Pablo, reflejar, expresar la unión de Cristo y la iglesia. Vaya si será uno el matrimonio. Cristo y la iglesia, cabeza y cuerpo, es uno solo. Es la misma persona. El matrimonio es uno, aunque yo vea dos a veces en mis crisis. Y Dios nos puso en Cristo, en este nuevo ámbito. Todo fue hecho nuevo, somos nueva criatura, nueva creación. Necesitamos, es urgente que como familia entendamos esto, porque si no vamos a estar caminando en el pantano de las ideas humanas, del alma y de toda nuestra historia y todas nuestras malas experiencias. Pero al ponernos en Cristo, Dios nos devuelve a un origen, que es mucho más que reiniciar, es volvernos a un origen que necesitamos entender. A mí me causa tristeza pensar que hace poquitos años atrás no entendía esto. Y me genera mucha carga pensar que muchas familias no entienden su origen, no entienden lo que significa la cruz, la victoria eterna, contundente, aplastante de la cruz, que nos devolvió a lo que Dios había pensado. Porque, miren, si yo no lo entiendo y con mi esposa no lo entendemos, ¿qué creen que van a entender nuestros hijos? ¿Y qué es lo que multiplicamos en la próxima generación? Que ni siquiera es la próxima, es la continuación, es la siguiente generación que tiene que producir una continuidad y tiene que experimentar un aumento de lo que nosotros vivimos o entendemos. ¿Vamos bien hasta acá? Los veo como asustados, ¿no? Los de la casa no los veo, así que imagino que están bien. Ahora, es interesante que pasan unos años y Pablo escribe una carta con mayor exactitud. Pablo ya está preso ahora y Pablo escribe la carta a los Efesios. Y Pablo empieza en el primer capítulo ya poniendo la vara altísima, como diciendo, muchachos, ajustense los cinturones porque para entender esta carta, y de hecho ora que que reciban espíritu de sabiduría y revelación, porque lo que trata de esto es impresionante esta carta, y Pablo empieza diciendo que Dios nos bendijo y nos escogió antes de la fundación del mundo. El Espíritu le permite ver a Pablo un origen anterior al Génesis que necesitamos entender. Seguramente Fabián podrá dar algunos testimonios, porque no son testimonios, ¿no? Nos ha generado algunas discusiones con alguna gente o cuestionamientos. ¿Cómo es eso de memoria eterna? ¿Cómo es eso de que hablas de antes de la fundación del mundo? Como si estuviéramos inventando algo. Y les digo de nuevo, a mí me entristece y me carga pensar que 2000 años después que esto está escrito, tengamos que seguir viendo cómo entramos, cómo entendemos lo que deberíamos estar entendiendo y debiera ser nuestra naturalidad, nuestra vida cristiana normal. Y Pablo es como si estuviera viendo lo que Jesús dijo en Juan 17. Lea Juan 17, hay un consejo, hay una charla entre el Padre y el Hijo. Encontramos, por ejemplo, en Jeremías 23, Jeremías confronta fuertemente a los pastores, a los profetas, diciendo, si ustedes hubieran escuchado ese consejo, habla del consejo de Dios, no estarían diciendo lo que están diciendo porque no están hablando con exactitud, no están diciendo lo que yo estoy diciendo. Después tenemos Isaías, por ejemplo, 46, dice que Dios lo que se propuso lo va a hacer. Hay algo que Dios se propuso. ¿Se acuerdan Génesis 1:26? Hagamos al ser humano. Eso es antes del Génesis, antes de la creación del ser humano. Hay un consejo, hay una reunión, hay un acuerdo, hay un plan. Pero Pablo está diciendo que nosotros estábamos en él. Juan 1 menciona esto también, dice en el principio, habla del principio. ¿Cuál principio? Es el Génesis del Génesis, es antes que el Génesis. Antes de que todo existiera. Pablo en Colosenses 1 dice que todo salió de Cristo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ven, hay un origen anterior a lo que yo veo como mi origen creado.
vamos yendo para atrás y llegamos a la eternidad. Dice Efesios capítulo 2, porque Cristo es nuestra paz. Luego que Él establece fuerte en Efesios 1, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Pablo está diciendo, Dios nos había adoptado antes que nosotros nos hubiéramos perdido. Como hemos escuchado más de una vez de Fabián, ¿no? Cristo era la solución a los problemas humanos antes que los problemas existieran, salieran a luz. Necesitamos entender esto. Y en el capítulo 2 él va haciendo un avance y dice, muchachos, Cristo es nuestra paz. Y saca de nuevo la cuestión de los dos pueblos, el judío y todas las otras naciones. Y él dice, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo. ¿Dónde creó esto? En sí mismo. ¿Dónde estamos? En Él. Para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. Acá pareciera haber una contradicción, porque Pablo en el capítulo 1 está diciendo que Dios nos escogió en Él. Estábamos en Él antes de la fundación del mundo y ahora me está diciendo que esto lo hizo en la cruz. ¿Cómo se entiende? Claro, si nos metemos por la línea del cronos se nos empieza a hacer problema, porque la cruz está hace 2000 años y el origen está bastante más atrás. Pero Pablo está hablando de, no hay contradicción aquí. Pablo está hablando desde la perspectiva eterna y está hablando de lo que se manifestó en la cruz, en nuestro cronos, pero que siempre fue. Apocalipsis dice que Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y Pablo después escribe en los Romanos diciendo que nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. O sea, si nosotros fuimos crucificados juntamente con Él en el cronos hace 2000 años, pero Apocalipsis me dice que Él fue crucificado antes de la fundación del mundo. ¿Dónde estábamos nosotros? En Él. Antes de la fundación del mundo. Ahora miren cuánto nos hemos embarrado con nuestra propia historia, nuestras propias experiencias y nuestra familia, que nos cuesta entender esto que el Espíritu Santo nos quiere hacer entender. Esto va mucho más atrás. Y va mucho más atrás inclusive que del Génesis 1. Y se manifiesta en la cruz. Y en esta gloriosa cruz, Él hizo de los dos pueblos una nueva humanidad para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz. ¿Cuál es ese cuerpo? Hoy es la iglesia. La familia de Dios en toda la tierra, por la que dio muerte a la enemistad. Así que, miren, necesitamos entender esto como familia esta mañana. Fuimos creados en Cristo, estábamos en Él antes de la fundación del mundo. Cuesta verlo, ¿no? Tira tanto el alma con las malas experiencias, pero nosotros estábamos en Él antes de la fundación del mundo. Ese es nuestro origen. Y en ese origen, a Dios se le ocurre, en este consejo, hagamos al ser humano, crearnos para su gloria, para hacer su expresión en la tierra, Génesis 1:26, para que sean nuestra imagen, para que la creación cuando los vea, nos vea a nosotros. Fuimos creados para... Esto es una cuestión de expresión. Por eso arrancábamos diciendo que somos familias que expresan su nombre. O yo expreso Firman, o expreso Liendo, o expreso Dios. Depende qué origen entiendo. Depende cuán sana tengo mi historia por entender que estoy en Cristo y si estoy crucificado juntamente con Él, como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy permanentemente, todos los días. La cruz diaria pone un madero aquí atrás mío, no hay más historia. ¿De qué iniquidad me estás hablando? ¿De qué herencia me estás hablando? ¿De qué maldiciones me estás hablando si yo fui hecho nuevo en Cristo? En el plano espiritual aquí hay una madera y soy heredero de Dios. Dios es mi Padre. Claro, yo puedo ir por el camino del alma y por el camino de la historia y encontrar y divertirme un rato encontrando entretenimientos. Pero qué hermoso es cuando el Espíritu nos revela que ya estamos en Él y que todo fue hecho nuevo y que nuestro verdadero origen no solamente que se remonta a Génesis 1 y 2, donde están todas las intenciones del diseño original,
sino que aún más podemos ir hasta la eternidad y encontrarnos siendo uno con Cristo en la eternidad. Claro, Dios crea al ser humano para que sea su representante en la tierra, para su propia gloria, y el ser humano decide buscar su propia gloria. Y en ese proceso muere. Y Dios sentencia: polvo eres y al polvo volverás. Eres nada, sin mí nada. Polvo, carne. Y a la serpiente le dice: te arrastrarás y comerás polvo. La serpiente tiene legalidad legítima para comer polvo, comer carne. Y ese es el único poder que tiene. Ahora, yo entiendo que la sociedad le dé polvo para comer, pero qué triste es cuando nosotros no lo entendemos y seguimos generando polvo. Y entonces decimos: no, tengo arrebato de ira, me salió el carácter europeo, y a veces tengo celos y estoy tratando, me voy al psicólogo para que me ayude a tratar con estas cosas, cuando en Gálatas 5 Dios lo considera carne y considera que tiene que morir. Es polvo que la serpiente no tiene que comer. Vuelvo, no me quiero ir por ese camino. Pero miren, vamos al capítulo 3 de Efesios, porque Pablo va haciendo y va metiendo aquí qué es la iglesia, cuál es el propósito, para qué él está predicando de las riquezas de Cristo, ¿no? La iglesia como este solo pueblo en el cual estamos todos y nuestro origen es la eternidad. Y en el capítulo 3 Pablo lo eleva más todavía y dice: me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Yo les soy sincero, hasta hace muy poco tiempo esto me hacía un terrible cortocircuito. Y aún hoy no creo entenderlo en profundidad, y sé que Fabián la próxima les va a explicar un poco más profundo esto. Tenemos muchos pastores, Alberto, aquí, muy experimentados. Pero miren, Pablo dice: me arrodillo ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Pablo acaba de tirar una bomba en el capítulo 2, diciendo: muchachos, no es cuestión de judíos o gentiles, somos un solo cuerpo. Ahora en Cristo estamos todos. Y encima acá dice que nuestro nombre como familias es el mismo Padre. Y él está orando y dice: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas. Claro, ¿qué más puede agregar si vos entendés que tu nombre viene de Dios mismo? Representamos la autoridad de Dios en la tierra. Me encanta ver cómo todo encaja como si fuera un rompecabezas, exactamente, milimétricamente. Génesis 1:26, con el deseo eterno de Dios de para qué crearnos, su plan en la historia. Todo encaja. Y Dios está diciendo aquí a través de Pablo, ¿no? Y Pablo pidiendo que el Espíritu, con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Todo el tiempo Pablo está enfocando a la iglesia, enfocando a los hermanos. ¿Dónde estás mirando? ¿Cuál es tu mirada? ¿Dónde te estás apoyando? Casi puedo ver a Pablo cacheteando a los hermanos: muchachos, despiértense. No es ahí. Es más atrás. Miren las riquezas, miren lo que representamos, miren lo que nos fue dado. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. En otra palabra, Pablo está diciendo: muchachos, no es con nuestra mente, no es con la sabiduría humana. Esto solo se entiende por la asistencia del Espíritu. Venimos del mismo Padre, venimos de la eternidad. Juan Calvino, voy terminando en unos minutos, Juan Calvino decía: no solo que todos los hombres han sido traídos a una familia y una raza por medio de Cristo, sino que estaban capacitados para reclamar su parentesco incluso con los ángeles. Porque Pablo aquí acaba de decir: me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. No solo acá. En todos lados, todo recibe el nombre del Padre. Interesante para investigar esto que decía Juan Calvino. Y decía:
Todos vienen y se mezclan como una familia y en relación con un Dios, el Padre, son hermanos mutuos. Por lo tanto, comprendemos que a través de la mediación de Cristo se ha establecido una relación entre judíos y gentiles, porque al reconciliarnos con el Padre nos ha hecho a todos uno. Claro. Ahora, qué triste que nosotros vayamos a un lugar geográfico en este planeta y digamos donde todo comenzó, cuando ese no fue el origen. Qué triste que nosotros seamos un poco más humanos y miremos nuestra propia historia para decir dónde todo comenzó, cuando Dios nos está queriendo abrir los ojos para que veamos mucho más atrás y entendamos lo tremendo, lo poderoso que es de dónde venimos. Quiero animarles en esta mañana a que podamos permanecer juntos en oración, atentos a la voz de Dios, para que por su Espíritu nos sea iluminado el nombre que representamos. Y creo que el Señor lo está haciendo en este tiempo y nos está faltando más luz para entender el nombre. ¿Qué nombre representamos? Entender su nombre. Miren, Pablo, siendo Saulo, ve a Cristo y él no discute nada. Él lo ve, reconoce quién es Él y le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Este Pablo que venía con autorización, que venía con celo de Dios, que venía creyendo, sabiendo lo que estaba haciendo, la gran diferencia le hace ver a Cristo. El Señor de los señores. El nombre sobre todo nombre. Es urgente que miremos como familias el origen correcto. Y asumamos también nuestro compromiso generacional. Hablábamos con Jorge hace un tiempo acerca de entender el gozo de ser referente generacional. Y escuchar a Seba decir, no, mi abuelo es un capo. Y ama a su abuelo. Necesitamos volver a recuperar las generaciones caminando y entendiendo lo mismo, entendiendo nuestro origen, entendiendo el altísimo honor del nombre que representamos. Necesitamos volver a ser familias sanas, que no están luchando con tonteras de mal carácter y de malas experiencias, entendiendo con seriedad lo que estamos haciendo, entendiendo con seriedad quién representamos, que se nos revele más su nombre, que se nos revele más su autoridad. Dios está en estado de reposo, Él venció, todo fue consumado. Y esto fue consumado antes de la fundación del mundo. Nunca hubo tal cosa como guerra. No hay ninguna pelea acá para ver qué pasa. Todo está bajo su autoridad. Toda potestad me fue dada, dijo Jesús. Por la victoria eterna de la cruz, volvemos a ser constituidos en Cristo, familia real. Necesitamos volver a encontrar nuestra identidad como familia en Cristo, nuestro origen en lo eterno, en Cristo mismo, en la eternidad. Y dejar de darle tanta trascendencia a nuestra propia historia para encontrar el poder de estar parados en el lugar correcto, en la identidad correcta, viendo las cosas con más exactitud y comprometidos. Venga lo que venga, pase lo que pase. Señor, vamos a ser colaboradores tuyos en el avance de tu propósito eterno, empezando en casa. Creo que es tiempo que quizá hoy un domingo hagamos una sobremesa y podamos ser sinceros con nuestros hijos. Hijos, hagamos una línea simbólica. Nuestro origen es lo eterno, pero pongámoslo hoy. Hasta acá llegamos. De hoy en más, nuestro compromiso es con representar su nombre. Nuestro compromiso es con vivir su diseño. Nuestro compromiso es con ustedes, que ustedes reciban de nosotros un evangelio más exacto, mayor exactitud en cuál es nuestro verdadero origen. Amén. ¿Se animan a ponerse de pie ahí donde están? Señor, reconocemos en esta mañana que necesitamos con urgencia que nos sea revelado tu nombre. Necesitamos, Señor, con urgencia que nos sea revelada tu autoridad. Señor, no queremos operar en el principio de rebelión de Satanás. Perdónanos porque en nuestras casas muchas veces hemos generado espacios y ambientes para que ese principio se desarrolle, pero hoy tomamos el compromiso de vivir en obediencia a tu autoridad.
como Jesús nos dejó el modelo, solo hago lo que veo hacer al Padre. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Señor, es urgente que como familias dejemos de mirar para atrás para ver una historia y podamos ver una cruz, podamos ver el origen antes de la fundación del mundo y estar fortalecidos en nuestro ser interior, fortalecidos en nuestro hombre interior, sabiendo que estamos en ti y tú estás en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si realmente entendiéramos que el poder que levantó a Cristo de los muertos opera en nosotros, nuestra vida sería tan diferente. Si realmente entendiéramos con más exactitud tu autoridad sobre todo lo creado, si entendiéramos tu nombre, si entendiéramos el altísimo honor de representarte, Señor, queremos entenderlo. Señor, gracias porque la exposición a tus palabras alumbra y porque esta mañana sé que esta palabra, que le falta tanto, Señor, le falta tanto por trabajar, nos falta tanta exactitud, pero es una palabra que nos acerca más a ti, a verte más claro y produce tanta sanidad y tanto reposo en nuestro interior. Señor, hablo sanidad sobre cada matrimonio, cada familia, cada hijo aquí y los que están conectados. Señor, que la sanidad de comer el pan de vida nos nutra, se manifieste en cada área de nuestra vida personal, matrimonial y familiar. Y que podamos ser familias que multiplican lo eterno en las generaciones como lo que fuimos creados para hacer. Fuimos creados para multiplicarte, para multiplicar lo eterno en las generaciones. Y asumimos en esta mañana ese compromiso para gloria de tu nombre, sobre todo nombre. En el nombre de Cristo el Señor. Amén, amén. Enviamos un fuerte abrazo a los que están conectados y seguimos aquí disfrutando la comunión.